En México hubo una época en la que la carretera no era un camino, era un examen. Un examen de paciencia, de carácter y de máquina. Antes de que todo fuera sensores, pantallas y camiones silenciosos, el transporte pesado se medía por una sola cosa, si aguantaba o no aguantaba. Y en esa era, cuando el trabajo se hacía con las manos y la ruta se aprendía con los ojos, hubo un nombre que se volvió sinónimo de respeto: Ford 7000. Porque este no era un camión bonito, era un camión de guerra, pero de trabajo, uno que nació para cargar, para subir, para bajar, para cruzar calor, lluvia, terracería y pendientes donde muchos quedaban tirados. Y cuando un Ford 7000 llevaba bajo el cofre un Cummins 315, fórmula con transmisión de 13 velocidades, no era por capricho, era porque el dueño necesitaba una cosa muy simple: que el camión regresara vivo. Hoy, este Ford 7000 modelo 1979 aparece en reuniones, caravanas y eventos, sí, pero lo importante no es la caravana. Lo importante es lo que ese fierro representa: una vida completa de ruta, años de trabajo real, de madrugadas, de diésel, de manos negras de grasa y de decisiones que separan al transportista serio del que solo presume. Y en este video vamos a contar su historia como se debe, de principio a fin, no como presentación, como lo que es la historia de un transporte legendario. Quédate, porque vamos a hablar de su época, de por qué el Ford 7000 fue tan querido, qué significaba traer un Cummins 315 en esos años, por qué la 13 velocidades era casi arma secreta en ciertas rutas, y cómo un camión así pasa de ser herramienta a convertirse en símbolo. Y si te gusta este tipo de historias del transporte mexicano, las que huelen a carretera y a nostalgia, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos, porque aquí no venimos a presumir fierros, venimos a recordar la historia que hicieron. Para entender al Ford 7000 hay que entender el México en el que nació. Finales de los años 70 no eran tiempos fáciles para el transporte pesado. Las autopistas modernas eran pocas. Muchas rutas seguían siendo de 2 carriles, con tramos de terracería, pendientes largas y curvas donde el error se pagaba caro. El país se movía gracias al camión, y el camión tenía que ser fuerte, simple y reparable en cualquier taller de rancho. En ese contexto, Ford ya llevaba años ganándose un lugar entre los transportistas mexicanos. No por lujo, sino por robustez. El Ford 7000 llegó como una evolución lógica, un camión pensado para jornadas largas, para cargar sin preguntar cuánto pesaba el viaje y para trabajar todos los días sin descanso. Su chasis era grueso, recto, sin complicaciones innecesarias. Aquí no había electrónica que fallara, había fierro, tornillos y maña. El operador de aquellos años no pedía comodidades. Pedía algo muy claro: que el camión arrancara en la mañana, subiera cargado, bajara seguro y regresara al patio. Y el Ford 7000 cumplía. Por eso se volvió común verlo en rutas duras, en transporte de carga pesada, en trabajos donde otros camiones simplemente no duraban. Era el tipo de unidad que no se compraba para presumir, se compraba para producir. Y cuando a ese chasis se le montaba un motor Cummins, la historia cambiaba de nivel. Porque ahí el Ford 7000 dejaba de ser solo un camión confiable y se convertía en una herramienta seria de trabajo pesado, lista para lo que la carretera mexicana le pusiera enfrente. Si el Ford 7000 era el cuerpo, Cummins era el corazón. Y no cualquier corazón, sino uno hecho para latir fuerte, lento y durante décadas. En aquellos años, cuando alguien escuchaba la palabra Cummins, sabía exactamente lo que significaba: torque, durabilidad y respeto en la carretera. Los motores Cummins que se montaban en estos camiones no estaban pensados para correr, estaban pensados para jalar, para subir pendientes eternas con carga completa, para avanzar sin quejarse bajo el sol del norte o la humedad del Golfo. Su sonido grave, profundo, era inconfundible. No era escandaloso, era autoritario. Un rugido que decía: aquí hay máquina de trabajo. El famoso Cummins Fórmula 315, como el que muchos recuerdan en el Ford 7000, se ganó su lugar por una razón muy simple: no se rendía. Podía no ser el más rápido, pero era constante. Y en el transporte pesado, la constancia vale más que la velocidad. Ese motor perdonaba errores, aguantaba sobrecargas y seguía funcionando aun cuando el mantenimiento no era perfecto.
Además, había algo clave. Se podía reparar en cualquier parte. No hacía falta un concesionario ni computadoras. Un buen mecánico, herramientas básicas y experiencia bastaban para devolverlo a la vida. Por eso los operadores confiaban en él. Sabían que, pasara lo que pasara, el camión no los iba a dejar tirados en medio de la nada. Con Cummins bajo el cofre, el Ford 7000 dejó de ser solo un camión más del montón. Se convirtió en un aliado de trabajo, en una extensión del operador. No era raro que estos motores superaran el 1.000.000 de kilómetros sin abrirse por completo. Y eso, en el México de aquellos años, era prácticamente eternidad sobre ruedas. Así empezó a forjarse la leyenda. Un chasis resistente, un motor incansable y carreteras que exigían carácter. El Ford 7000 Cummins no nació para la exhibición. Nació para hacer historia cargando al país. Con el Ford 7000 Cummins ya en circulación, comenzó su verdadera prueba, la carretera mexicana. No las autopistas modernas, sino caminos largos, irregulares, muchos de ellos todavía de un solo carril, con pendientes traicioneras, terracería, polvo, lluvia y calor extremo. Ahí fue donde este camión dejó de ser un producto industrial para convertirse en una herramienta nacional. El Ford 7000 se volvió común en el transporte de carga general, materiales de construcción, grano, ganado, refrescos, combustible y mudanzas. También fue base para volteos, plataformas, pipas y carrocerías de todo tipo. No importaba el trabajo. Si era pesado, ahí estaba este camión. Su chasis largo y robusto permitía adaptaciones artesanales que hoy serían impensables, pero que en su tiempo resolvían necesidades reales. En manos del operador, el Ford 7000 era casi un ser vivo. Cada conductor conocía sus ruidos, sus vibraciones, el punto exacto donde el motor pedía cambio. No había tableros digitales ni alertas electrónicas. Todo se sentía con el cuerpo. El volante grande, la palanca larga, el pedal duro. Manejarlo no era cómodo, era un oficio. En las subidas largas, el camión avanzaba lento, pero firme. No se detenía. En las bajadas, el operador conocía el freno de motor como si fuera parte de su respiración. Cada kilómetro recorrido era una negociación entre hombre, máquina y camino. Y en esa relación, el Ford 7000 se ganó fama de camión noble. No traicionero, no caprichoso, no delicado. Por eso se volvió parte del paisaje. En carreteras federales, en accesos a pueblos, en patios de bodegas y centrales de abasto. El país crecía y se movía sobre camiones como este. Mientras otros modelos iban y venían, el Ford 7000 permanecía. No brillaba por lujo ni modernidad, sino por algo más importante: cumplía siempre. Así, sin publicidad ni discursos, el Ford 7000 Cummins se convirtió en uno de los pilares silenciosos del transporte mexicano. No salió en comerciales, pero estuvo presente en millones de entregas, cosechas y obras. Y eso, en la historia del transporte, es lo que realmente importa. El Ford 7000 Cummins no era un camión para cualquiera. Para manejarlo se necesitaban manos firmes, espalda fuerte y paciencia. Quien se subía a uno de estos no solo aceptaba un trabajo, aceptaba un estilo de vida. Jornadas largas, madrugadas frías, calor sofocante al mediodía y noches interminables, iluminadas apenas por los faros y la línea blanca del camino. El operador conocía a su camión como a un compañero. Sabía cuándo el motor estaba contento y cuándo algo no sonaba bien. Aprendía a escuchar el ritmo del Cummins, a sentirlo en el piso de la cabina y en el asiento. Cada cambio de velocidad era casi un acto instintivo. No había errores permitidos. Un mal cambio, una bajada mal calculada o un descuido podían costar caro. Las reparaciones no se hacían en talleres modernos. Muchas veces eran a la orilla de la carretera con herramientas básicas, alambre, ingenio y experiencia. El Ford 7000 tenía una gran ventaja. Era sencillo de entender y de reparar. Eso lo convirtió en el favorito de los transportistas independientes, de los hombres que sacaban adelante a su familia con un solo camión. Con el paso del tiempo, estos camiones dejaron de ser solo herramientas de trabajo y se volvieron orgullo personal. Muchos operadores empezaron a cuidarlos, a pintarlos, a cromarlos, a ponerles luces, rines y detalles únicos. No era vanidad, era identidad. El camión hablaba de quién lo manejaba. Y si esta historia te está llevando de vuelta a la carretera, si te recuerda a tu padre, a un tío, a un abuelo o a ti mismo, este canal es para ti. Aquí se cuentan las historias del transporte que construyó a México,
Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por la nostalgia, la historia y las máquinas que movieron al país. Porque mientras se sigan contando estas historias, estos camiones nunca se irán del todo. El Ford 7000 con motor Cummins fue protagonista silencioso de un México que se movía a base de esfuerzo. No viajaba por autopistas de cuota ni por carreteras perfectas. Su territorio natural eran las rutas largas, los caminos libres, las brechas, las subidas interminables y las bajadas traicioneras donde la máquina tenía que demostrar de qué estaba hecha. Estos camiones cargaban de todo: granos del Bajío, cemento para obras que apenas comenzaban, acero, madera, refrescos, ganado, maquinaria, mercancía para tianguis y mercados. El Ford 7000 era el eslabón entre el campo, la industria y la ciudad. Sin él, muchas regiones simplemente se habrían quedado aisladas. Había rutas que se volvían legendarias: el altiplano, las sierras del centro, los caminos rumbo al norte o hacia el sur del país. Subidas donde el operador bajaba cambios con cuidado, escuchando al motor sin forzarlo, dejando que el Cummins trabajara a su ritmo, sin prisa pero sin pausa. No era rápido, pero era constante. Y en el transporte, eso lo es todo. En las paradas de carretera, el Ford 7000 descansaba junto a otros gigantes de su época. El vapor del motor saliendo por el cofre, el olor a diésel caliente, café en vaso de unicel y conversaciones entre operadores que compartían historias, consejos y advertencias sobre el camino. Ahí se transmitía el conocimiento, de chofer a chofer, sin manuales ni cursos. Este camión no solo movía carga, movía la economía local, permitía que los productos llegaran, que las obras avanzaran y que miles de familias tuvieran trabajo. Cada kilómetro recorrido era una victoria contra el cansancio, el clima y el estado del camino. El Ford 7000 no conocía lujos, pero conocía el país palmo a palmo. Y por eso, cuando hoy se habla de transporte pesado clásico en México, su nombre sigue apareciendo con respeto, porque fue testigo y motor de una época donde el camino se ganaba kilómetro a kilómetro. Ningún Ford 7000 con Cummins habría sido leyenda sin la figura más importante del conjunto, el operador. En aquellos años, manejar un camión de este tamaño no era solo un oficio, era un modo de vida. El chofer no era un empleado más, era mecánico improvisado, navegante, vigilante de la carga y muchas veces único responsable de que todo llegara a destino. No había direcciones hidráulicas suaves ni asistencias electrónicas. Girar el volante requería fuerza, anticipación y experiencia. Cada cambio de la transmisión de 13 velocidades se hacía con oído y memoria muscular, escuchando el motor, sintiendo la vibración del chasis. El operador conocía su camión como a su propio cuerpo, sabía cuándo exigirle y cuándo dejarlo respirar. Las jornadas eran largas, días enteros en carretera, noches durmiendo en la cabina, comiendo lo que se pudiera conseguir en fondas de paso. El Ford 7000 se volvía hogar temporal. Ahí colgaban fotos de la familia, estampas religiosas, una chamarra vieja y el radio que acompañaba las madrugadas con música norteña o noticieros de AM. Cuando algo fallaba, no se llamaba a una grúa. Se abría el cofre a la orilla del camino. Un alambre, una llave, una manguera improvisada podían significar seguir o quedarse varado. Y el Cummins, noble y resistente, muchas veces respondía al esfuerzo, permitiendo llegar al siguiente pueblo. Entre operadores se reconocían. Un saludo con las luces, una seña al cruzarse en carretera. Sabían que compartían el mismo cansancio y la misma responsabilidad, porque si el camión no llegaba nada. Por eso el Ford 7000 no se entiende sin el hombre que lo conducía. Juntos formaban una dupla inseparable: máquina y operador, acero y voluntad, carretera y destino. Ningún Ford 7000 con Cummins habría sido leyenda sin la figura más importante del conjunto, el operador. En aquellos años, manejar un camión de este tamaño no era solo un oficio, era un modo de vida. El chofer no era un empleado más, era mecánico improvisado, navegante, vigilante de la carga y muchas veces único responsable de que todo llegara a destino. No había direcciones hidráulicas suaves ni asistencias electrónicas. Girar el volante requería fuerza, anticipación y experiencia. Cada cambio de la transmisión de 13 velocidades se hacía con oído y memoria muscular, escuchando el motor, sintiendo la vibración del chasis. El operador conocía su camión como a su propio cuerpo.
Sabía cuándo exigirle y cuándo dejarlo respirar. Las jornadas eran largas. Días enteros en carretera, noches durmiendo en la cabina, comiendo lo que se pudiera conseguir en fondas de paso. El Ford 7000 se volvía hogar temporal. Ahí colgaban fotos de la familia, estampas religiosas, una chamarra vieja y el radio que acompañaba las madrugadas con música norteña o noticieros de AM. Cuando algo fallaba, no se llamaba a una grúa. Se abría el cofre a la orilla del camino. Un alambre, una llave, una manguera improvisada podían significar seguir o quedarse varado. Y el Cummins, noble y resistente, muchas veces respondía al esfuerzo, permitiendo llegar al siguiente pueblo. Entre operadores se reconocían. Un saludo con las luces, una seña al cruzarse en carretera. Sabían que compartían el mismo cansancio y la misma responsabilidad, porque si el camión no llegaba nada. Por eso el Ford 7000 no se entiende sin el hombre que lo conducía. Juntos formaban una dupla inseparable, máquina y operador, acero y voluntad, carretera y destino. Con el paso de los años, el Ford 7000 con motor Cummins dejó de ser solo una herramienta de trabajo para convertirse en un símbolo. Cuando llegaron camiones más modernos, más aerodinámicos y llenos de electrónica, muchos pensaron que el 7000 desaparecería rápido. No fue así. Al contrario, empezó su segunda vida. Muchos de estos camiones bajaron de las grandes rutas y pasaron a manos de pequeños transportistas, ejidatarios, fleteros independientes y familias completas que vivían del volante. Ahí, lejos de las agencias y de los manuales sofisticados, el Ford 7000 encontró su verdadero hogar. Se reparaba con ingenio, con piezas adaptadas, con conocimiento heredado de padre a hijo. Era un camión que se entendía, no que se programaba. En los patios y talleres improvisados nació también la cultura de la personalización. Pinturas llamativas, franjas, nombres en el cofre, luces, rines pulidos, escapes modificados. Cada Ford 7000 empezaba a contar la historia de su dueño. Ya no era solo un camión, era el güero, el valiente, el indestructible. La máquina se volvía identidad. En ferias, caravanas y concentraciones, estos camiones comenzaron a reaparecer como piezas de orgullo. No como reliquias muertas, sino como veteranos vivos. Arrancaban, sonaban fuerte, avanzaban con dignidad, y la gente se acercaba no solo a mirarlos, sino a recordar. Yo manejé uno así, mi papá tuvo uno. Con ese camión salimos adelante. El Ford 7000 se volvió mito porque representó algo que hoy casi no existe: la confianza absoluta en una máquina. Sabías que podía fallar, sí, pero también sabías que casi siempre te iba a traer de regreso. Y en un país de caminos difíciles, eso vale más que cualquier lujo. Así, el Ford 7000 dejó de pertenecer solo a la historia del transporte. Pasó a formar parte de la memoria emocional de México, esa donde el trabajo duro, la carretera y la dignidad van siempre juntas. Hoy, cuando vemos un Ford 7000 con motor Cummins rodando en una caravana, en una exhibición o todavía trabajando en alguna ruta secundaria, no estamos viendo un camión viejo. Estamos viendo una época completa que se niega a desaparecer. Estamos viendo los años en que el transporte se hacía con carácter, con fuerza mecánica y con hombres que conocían cada sonido del motor como si fuera parte de su propio cuerpo. El Ford 7000 no fue perfecto. Era rudo, ruidoso, exigente, pero justamente por eso se ganó el respeto. Porque no prometía comodidad, prometía llegar, porque no necesitaba pantallas ni computadoras, solo diésel, aceite y manos dispuestas a trabajar. En sus fierros viajó el crecimiento de ciudades, el alimento de millones de familias y la historia silenciosa del transporte mexicano. Muchos camiones modernos pasarán sin dejar huella. El Ford 7000 no. Su sonido, su silueta cuadrada y su fama de incansable quedaron tatuados en la memoria de quienes vivieron la carretera de ¿verdad? Mientras exista alguien que recuerde haber manejado uno, viajado en uno o haber salido adelante gracias a uno, este camión seguirá vivo. Y si este viaje al pasado te removió recuerdos, si tú o tu familia tuvieron uno, o si simplemente amas estas historias que ya no se cuentan, este canal es para ti. Suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir rescatando las máquinas, las rutas
y las historias que construyeron este país sobre ruedas. Déjanos en los comentarios tu recuerdo. ¿Conociste el Ford 7000? ¿Qué ruta hacía? ¿Qué apodo tenía? Aquí no hablamos de fierros, aquí rescatamos la memoria.